Seguimos entonces con nuestra serie de Levítico, estos estudios y estos sermones a partir del libro de Levítico. Y el día de nuestro estudio bíblico surgió una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con nosotros cuando pecamos por ignorancia? Cuando hicimos algo malo sin saberlo. ¿Puede alguien decir que no es culpable o es menos culpable porque no sabía que estaba haciendo algo malo? Esa fue una muy buena pregunta. Y el apóstol Pablo escribió acerca de precisamente esa circunstancia. Él escribió acerca de los incrédulos, de personas no creyentes que no conocen la palabra de Dios, no conocen a Dios. Pablo dice lo siguiente en Romanos 2:15, hablando de esas personas. Llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o los defenderán. Lo que está diciendo Pablo es que Dios ha colocado en cada ser humano un sentido de qué es bueno y qué no es bueno. Eh, y el pasaje de hoy de Levítico va a profundizar este tema, nos va a ayudar a entender cómo es que Dios ve el pecado, cómo es que Dios ve también al pecador. Y hoy vamos a ver 5 grandes verdades, verdades eternas, verdades sublimes acerca de Dios y acerca de nuestro pecado. Así que te animo a prestar mucha atención y si quieres también, creo que sería muy bueno a tomar apuntes de lo que vamos a compartir hoy. Estas 5 verdades deben estar también grabadas en nuestros corazones y no debemos olvidarnos de estas 5 verdades que este pasaje nos está presentando. Así que vamos a la primera gran verdad. La primera verdad que podemos ver en Levítico es que desobedecer la ley de Dios es pecado. Desobedecer la ley de Dios es pecado. En los primeros 3 versos de este capítulo se mencionan específicamente 3 tipos de pecado. Y es muy interesante cómo estos 3 tipos de pecado abarcan un rango de todos los pecados, por así decirlo. Mira el verso 1. En el verso 1 se está hablando de una situación que podemos llamar un silencio indiferente. Este verso habla de la situación en que alguien ha visto, ha presenciado algo indebido. Puede ser un crimen, puede ser un delito, una falta. Entonces, esta persona que ha visto o ha escuchado acerca de este acto indebido es llamado a testificar, pero no se presenta. Es una omisión. Ahora, el texto no nos dice por qué esa persona no se presenta, pueden ser muchas causales, lo deja abierto. Generalmente una persona no se presenta esto por temor a represalias, o a veces es simplemente por descuido, por flojera, etc. Lo importante que está diciendo este verso es que la consecuencia de que este testigo no se presente es que el culpable no experimenta las consecuencias de sus acciones. El culpable no recibe justicia. Por lo tanto, la justicia es detenida y es frenada. Eh, y este silencio, pecado, dice este verso. El siguiente verso, el verso 2, habla de otra situación. Habla de una impureza prolongada. Ahora, este mandato que leemos aquí en nuestras pantallas y que lo hemos escuchado en la lectura, nos puede resultar demasiado extraño, ¿no es cierto? Tocar algo que es impuro y ¿qué es eso? ¿Por qué algún animal, bestia, reptil impuro menciona el verso? Bueno, vamos a decir algunas cuantas cosas respecto a esto. En primer lugar, Dios es quien les dijo a los israelitas que existían algunas cosas
que él catalogó como impuras. Entre estas cosas habían algunos animales, también algunos fluidos corporales que eran impuros y algunos objetos. Cualquiera que tuviera contacto físico con estas cosas impuras quedaba también en estado de impureza. Es como si la impureza se transmitiera al que lo tocara. Algunas enfermedades, por ejemplo, también eran impuras. Entonces, tocar a un enfermo te hacía impuro. El pueblo debía alejarse de estas cosas, de estos animales, objetos, de estas situaciones, y si por alguna razón tenían contacto con ellas, debían limpiarse y purificarse siguiendo unos ritos de purificación. Vamos a profundizar más este tema de las cosas impuras cuando lleguemos a los capítulos 11 al 15, porque ahí en Levítico del 11 al 15 es donde está más detallado este tema. Así que si tienen mucha curiosidad sobre esto, pueden adelantarse, ir leyendo los capítulos 11 al 15 o esperarse cuando lleguemos en esta serie de sermones a esos capítulos. Lo que ahora sí quiero mencionar es lo siguiente. Debemos entender que la Biblia no aclara por qué motivos estas cosas son impuras. Dios no da una explicación. Y no quiere decir que estas cosas, estos animales, sean necesariamente malos. Pero por alguna razón, Dios dijo que eran impuros. Y si los tocaban, debían limpiarse, debían asearse, debían purificarse antes de acercarse a adorar a Dios. En el caso de los fluidos corporales y las enfermedades, se entiende un poco más, porque son eh, eh, medios por los cuales uno se puede transmitir enfermedad. Eh, pero no entendemos por qué algunos reptiles, por ejemplo, son impuros en el Antiguo Testamento. El punto es que Dios define qué puedes tocar y qué no puedes tocar. Y la clave de la impureza o el pecado en sí mismo no está necesariamente en el objeto impuro, sino en no limpiarse antes de adorar a Dios. Ese es el punto. El énfasis está en que antes de entrar al tabernáculo o al templo para presentar tus ofrendas al Señor, si has tocado algo impuro, debes purificarte. Entonces, este verso de Levítico 5 lo que está diciendo es que si alguien tocó algo impuro y no se dio cuenta de haber tocado algo impuro y así se acercó al Señor, pecó, pecó. Esto es un recordatorio muy potente de la gran santidad de Dios. Uno podría decir, pero no me di cuenta, quizás caminando por la calle rocé con uno de estos animales impuros. No me di cuenta, no fue mi intención. Pero este verso está diciendo precisamente eso, que la persona queda deshonrada por tener un contacto con algo impuro, aunque no lo haya sabido, aunque no se haya dado cuenta, eso no le hace menos culpable. Esto nos puede sonar injusto para nosotros, pero no. Más bien este verso lo que está haciendo es resaltar la enorme santidad de Dios, que ni siquiera por accidente algo que es impuro puede entrar en su presencia. Y si yo traigo algo impuro conmigo, aunque haya sido por accidente, aunque haya sido sin darme cuenta, estoy pecando. Es muy fuerte. Este verso solamente nos está mostrando cuán en serio se toma Dios el tema del pecado. Aun por descuido, pecar por descuido es algo fuerte, es algo potente, nos hace culpables, aunque no hayamos tenido la intención de hacerlo. Nadie puede alegar que fue accidental. El pecado, escuchen esto bien, el pecado siempre va a ser inaceptable en la presencia de Dios, aunque haya sido involuntario, aunque haya sido accidental. Eso es lo que este verso nos está mostrando. Y esta es una verdad eterna. Dios no cambia su santidad, Dios no cambia su ley. El pecado siempre va a ser inaceptable para Dios. Ahora el siguiente verso, el verso 4,
eh, lo voy a poner en pantalla, toca otro tema. Este verso está hablando de una promesa sin cumplir. Cuando alguien hace un juramento, cuando alguien promete hacer algo o se compromete a hacer algo y luego se da cuenta de que no podrá o que no quiere o no le conviene. Eso es quebrantar un juramento o tener un juramento a la ligera, como dice este verso. Queridos, la Biblia enseña que el creyente debe ser una persona de palabra. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cualquier falta a nuestra palabra, si me comprometo a hacer algo y no lo cumplo, por muy grande que sea la excusa o el motivo de mi incumplimiento, sigue siendo pecado. Cualquier quebrantamiento a algo que me comprometí y no cumplí es pecado. Y eso es lo que está diciendo este verso. Y solamente este verso me pone en una situación difícil y creo que a todos nosotros y a toda nuestra sociedad, a toda la humanidad. Pensemos en las promesas que hacemos. Pensemos en las cosas que decimos que vamos a hacer y no cumplimos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas de fidelidad, de paciencia, de amor, de cariño y ternura frente al altar, frente a Dios, el día en que nos casamos? ¿Cuántos divorcios hay hoy día en nuestros países? ¿Cuántas promesas les hacemos a nuestros hijos cuando son pequeños o aún cuando son grandes? ¿Cuántas promesas nos hacen nuestros hijos a nosotros los padres? Papá, me levantaré temprano mañana. Al día siguiente, no estoy hablando de ninguno de mis hijos en particular, estoy pensando más bien en yo mismo cuando era más pequeño y hacía ese tipo de promesas. ¿Te das cuenta que con tan solo estos 3 versos que hablan de estas promesas que no cumplimos, hablan de tocar algo impuro, de aún sin darnos cuenta tocar algo impuro y también eh, de, de fallar sin, sin quererlo, estamos todos nosotros en grandes problemas. ¿Te das cuenta? Con solo estos 3 versos, la Biblia nos está mostrando cuán grande es nuestra capacidad de pecar y cuán grave es nuestro problema como seres humanos. Cuán grande es nuestro pecado. Cualquier transgresión, cualquier desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Aunque ese acto de desobediencia o ese pensamiento haya sido completamente involuntario o accidental, de palabra, de omisión o de acción, sigue siendo igualmente atroz, un pecado delante de la presencia de Dios. Y Dios no admite pecado en su presencia. Esa es la primera gran verdad que este pasaje nos está mostrando. Vamos ahora a la segunda verdad que vemos en este pasaje. La segunda verdad tiene que ver con la consecuencia de esos pecados que cometemos. En los versos 2 al 4 de nuestra lectura se repite 3 veces la palabra culpable. En el verso 2, en el verso 3 y en el verso 4. Culpable, culpable, culpable. La segunda verdad eterna que debemos entender acerca del pecado es que cada vez que cometemos un pecado, somos culpables, aunque haya sido involuntario, aunque haya sido sin querer. Y este tema no es fácil de digerirlo para nosotros. Este tema, este punto en particular, esta segunda verdad eterna, no es popular ni grata. A nadie le gusta sentir la culpa. ¿Te has dado cuenta que
cuando has hecho algo malo y después te das cuenta que eso que hiciste provoca daño, ¿cómo te sientes? ¿A alguien le agrada? ¿A alguien le gusta ese sentimiento que viene de culpabilidad cuando te das cuenta que lo que hiciste o lo que tú dijiste produjo dolor, produjo daño? Ese sentimiento de culpa es feo, es doloroso. Y por esa razón tenemos la tendencia de evitar sentir culpa. No nos gusta la culpa, sentirnos culpables. Eh, tenemos la tendencia de evitar esto. De hecho, nuestra cultura ha categorizado la culpabilidad o los sentimientos de culpabilidad como una patología psicológica. Hoy día muchas personas que sienten culpabilidad por algo que hicieron gastan mucho dinero en psicólogos y en terapeutas buscando eliminar estos sentimientos de culpabilidad, porque no nos gusta, porque queremos evitar esta culpa. Y hoy día la sociedad ha visto la culpa como algo negativo. Levítico 5 nos está enseñando que la culpa es una realidad presente en cualquiera que cometa pecado. En todos nosotros, la culpa está ahí, somos culpables. Pecamos, somos culpables. Pero también creo yo que la palabra nos está mostrando que estos sentimientos de culpa pueden ser una bendición, hasta pueden ser un regalo de Dios. Porque la culpa nos hace dar cuenta de la consecuencia que Dios, perdón, nos hace dar cuenta de la conciencia, de que Dios nos ha dado una conciencia y esta está funcionando. De hecho, yo me preocuparía de eh, una situación en la cual cometo algo malo y no siento culpa de eso. Si sentimos culpa, en lugar de tratar de deshacernos de este sentimiento, deberíamos dar gracias a Dios de que la conciencia que Él nos ha dado está funcionando. Porque la culpa nos puede estimular al arrepentimiento, nos ayuda a ver que hay pecado en nosotros y nos puede motivar a arrepentirnos. Así que no es malo sentir culpa. Lo malo es ser culpable de pecado y no hacer nada al respecto. Lo malo es ser culpable de pecado y tratar de deshacerte de la culpa, de ese sentido de culpabilidad, sin confesar tu pecado. Eso es lo malo. Ahora aquí viene una pregunta. ¿Qué podemos hacer con nuestro pecado y con nuestra culpa? La primera verdad nos dice que somos pecadores y nuestro pecado está siempre delante de nosotros. La segunda verdad nos dice que al ser pecadores somos culpables. Por lo tanto, al ser culpable merezco el castigo. ¿Qué hacemos entonces con ese pecado y con nuestra culpa? De eso habla la siguiente verdad. La siguiente verdad, la tercera verdad, nos muestra que Dios requiere que confesemos precisamente esa culpabilidad. Todo lo que vimos hasta ahora es que somos pecadores, por lo tanto, somos culpables de pecado. Así, nuestro pecado haya sido por ignorancia o de forma accidental, somos culpables. Esta tercera verdad nos da esperanza. Y esta tercera verdad es la gran verdad de que Dios, nuestro Dios, es un Dios de misericordia. La gracia de Dios está en este pasaje bíblico, en el verso 5. Mira el verso 5. Dios le dijo a Moisés, todo el que cometa alguno de estos pecados, confesará su pecado. Confesar en este verso significa declarar. Es una expresión verbal, es hablar, es decir. Tiene que ver con reconocer. Tiene que ver con no disimular, no esconder, no minimizar, sino admitir.
reconocer mi culpa. Ahora, esto puede ser muy duro. Nos cuesta por naturaleza reconocer que somos culpables. Está incorporado en nuestro chip, por así decirlo. Si no me crees, es suficiente ver a un niñito pequeño que comete una travesura y tú lo descubres en su travesura, rompió un adorno que tenías en la sala. Y le preguntas, ¿quién lo hizo? Y él dice, no lo sé. O dice mi hermanito. Tratamos de minimizar, tratamos de desviar nuestra culpa desde que somos pequeños. Reconocer nuestra culpa, admitirla, verbalizarla, puede ser muy costoso. Pero escucha bien, este es precisamente el medio que Dios ha dado a su pueblo para recibir perdón, misericordia y que toda esa culpa sea removida por medio de la confesión. Si ponemos este pasaje en su contexto eh, y recordamos que esto que estamos leyendo tiene que ver con los sacrificios que se presentaban en el tabernáculo y más tarde en el templo, ya de por sí el ir al tabernáculo llevando tu animalito para el sacrificio, de por sí ese acto ya era un acto de confesión pública. ¿Te das cuenta? Cualquier israelita que veía a su vecino salir de su carpa o de su casa llevando un cordero o un chivo y lo veía dirigirse al tabernáculo, sabía, mi vecino pecó, está yendo a presentar un sacrificio por su pecado. Entonces, ya el solo hecho de ir era una confesión pública. Pero muy interesante que a ese israelita Dios también le dice en este verso 5 que tiene que hablar su pecado, tiene que confesarlo. No es suficiente el hecho visible, tiene que ser verbalizado. El llevar el sacrificio es una confesión visual, pero Dios también requiere una confesión verbal. Y queridos hermanos, aprendamos de esto también nosotros. Dios nos quiere bendecir con la bendición, valga la redundancia, de poder confesar nuestra culpa, confesar nuestros pecados. Y es muy interesante que en el culto anglicano tenemos ambas expresiones. Por ejemplo, el servicio mismo para el anglicano, el ir al culto, el participar en una reunión, aunque sea por Zoom, aunque sea por internet, el participar en esta instancia no se trata de buenas personas, de buenitos juntándose. Ir al culto desde la perspectiva reformada anglicana no es una reunión de personas que son mejores que aquellos que no van. El ir al culto para el anglicano es un acto visual donde reconocemos que estamos juntándonos para pedir ayuda a Dios porque somos pecadores. Ir a una iglesia no es un despliegue de gente con una moral superior, sino es el despliegue de pecadores que se reúnen para buscar el perdón de Dios y la bendición de Dios. Es por eso que cuando estamos reunidos en nuestros cultos tenemos siempre un tiempo de confesión y un tiempo de confesión verbal, donde no solamente confesamos de forma personal, íntima, sino que también todos nos unimos nuestras voces para verbalmente confesar, soy pecador, somos pecadores, y pedir perdón a Dios. Hermanos, aprovechemos apropiadamente estos tiempos en nuestros servicios. Están ahí para nuestra bendición. Pero también quiero animarte y a partir de este pasaje, quiero exhortarte que practiques esto en tu vida personal, en tu vida cotidiana. Confiesa tus pecados, reconócelo delante de Dios, exteriorízalo, háblalo. Confesar es el medio por el cual Dios nos quiere perdonar. Los versos 3 y 4 están enfatizando esta verdad. Mira en tu pantalla.
Se repite en estos dos versos esta frase, tan pronto como se den cuenta. Y eso es muy importante y nos está enseñando cómo este proceso de confesión se debe vivir. Porque a veces, y Levítico 5 está hablando de esto específicamente, a veces no nos damos cuenta de nuestro pecado o cometemos pecado aún sin saberlo. Un israelita podía, como dije, tocar algo impuro sin saberlo. Es por eso que es importante darse cuenta. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, debemos hacer un ejercicio mental, un análisis. Mirar para atrás, pensar hacia atrás. Y con esto en mente, quiero darme cuenta en qué he fallado. De hecho, es muy buena cosa orar antes de confesar y decirle a Dios, pedirle a Dios que nos revele y nos recuerde y nos muestre nuestros pecados, aun aquellos que cometimos sin darnos cuenta, por medio de su Espíritu Santo que nos haga ver nuestros errores. Es muy importante, debemos confesarlos con sinceridad. Por mucha vergüenza que podamos sentir, confesemos nuestros pecados, porque esto es lo que Dios requiere que hagamos. La cuarta verdad, luego de confesar, nos lleva a la siguiente verdad eterna. Levítico 5 nos muestra esta verdad potente, que Dios provee una expiación para nuestros pecados. En los versos 6, 10 y 13 se repite la palabra expiación y cómo el sacerdote era quien hacía o presentaba esta expiación por los pecados. Expiación. Expiar es reconciliar. Este es un concepto muy importante en la Biblia y que Levítico lo toca muy repetidamente y lo vamos a ver varias veces en el libro de Levítico. Quiere decir quitar aquello que está enemistando a dos partes. Expiar es el acto necesario para que dos partes que están en conflicto se puedan reconciliar, se vuelvan a reunir. Dos partes enemistadas por algo que las separó, algo que las enemistó. Expiar es quitar ese algo que los ha separado, es quitar esa culpa y volver a reconciliarnos. Expiar entonces se trata de quitar el pecado. Entonces el creyente israelita debía confesar su pecado y el sacerdote debía expiar, quitar ese pecado. Y lo hacía por medio de los sacrificios. El medio para quitar ese pecado para el antiguo Israel fue el sistema de sacrificios. Ahora, no es el ritual el que reconciliaba a la gente con Dios, sino el deseo de Dios de perdonarles, junto con un corazón arrepentido. Mira lo que dice el salmista. En el Salmo 51, versos 16 y 17. Aun si yo te ofreciera sacrificios, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Contrito quiere decir entristecido. El corazón entristecido por su pecado. Eso es lo que Dios está buscando. La sangre de los animales no puede quitar los pecados. Dios no estaba buscando un ritual. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, no es un Dios sediento de sangre, sino un Dios de justicia que buscaba un sincero arrepentimiento. Y para ese arrepentimiento era necesario que el pecador vea la consecuencia de su pecado.
esa consecuencia era el derramamiento de la sangre y la muerte de alguien en su lugar. Entonces todos los sacrificios eran símbolos. Y es importante entender esto, los símbolos en sí mismos no producen nada. Es el corazón que está usando los símbolos lo que cuenta. Dios perdona solamente porque Él es grande misericordia y porque nosotros nos presentamos con un sincero arrepentimiento. Así nada más. Los sacrificios no fueron una solución perfecta. Tampoco los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes, al hacer expiación, ellos eran mediadores entre el pueblo pecador y Dios. Ellos presentaban los sacrificios. Eran mediadores. Pero lo irónico y lo triste es que los mismos sacerdotes necesitaban presentar sacrificios por sus propios pecados, porque ellos también eran pecadores. Vimos en el anterior capítulo cómo Dios prevé esta situación y les da instrucciones de cómo los sacerdotes también pueden presentar sacrificios por sus propios pecados. Pero la Biblia nos habla de un sacerdote, de un mediador que fue perfecto. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron siempre una solución temporal hasta que llegó Cristo. Él es el gran sumo sacerdote, el mediador perfecto. Por eso el Nuevo Testamento dice que no hay otro mediador. Hay uno solo ahora para toda la humanidad. Un solo sacerdote, un solo mediador. Ya no necesitamos más sacerdotes humanos. No necesitamos intercesores o intermediarios para llegar a Dios. Solamente necesitamos uno, y ese es Cristo. Y lo fantástico es que ni siquiera necesitamos un intermediario entre Jesús y nosotros, porque la Biblia claramente nos habla de que Cristo nos abre los brazos a nosotros. Él nos recibe y nos acepta. Por lo tanto, no hay otro mediador, no hay otro intercesor. Cristo es lo único que necesitamos, porque su sacrificio es único y es suficiente. Si tienes a Jesús en tu vida, tienes todo lo que necesitas. Pensemos un poco en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué su sacrificio es único? Piensa en esto. Jesús es Dios hecho hombre, que se ofreció a sí mismo como sacrificio. Él es al mismo tiempo sacerdote y sacrificio. La muerte de los animales en Israel era un símbolo. La muerte de Jesús es diferente. ¿Por qué? Porque Dios puso sobre él todos nuestros pecados. Y eso es importante recordarlo y entenderlo y también dimensionarlo, hermanos. A veces creo que corremos el riesgo de no dimensionar apropiadamente. Mira lo que dice 2 Corintios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Jesús, lo que está diciendo ese pasaje es que nuestro Señor Jesús fue hecho en la cruz el centro de la depravación humana para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, para que nuestro arrepentimiento y esa confesión de la que hablábamos pueda recibir el perdón que estamos buscando. Lo que ese pasaje nos recuerda y lo que Levítico nos está mostrando es que en este sacrificio final, el sacrificio de Cristo, fueron colocados todos los pecados del mundo. Y piensa en esto, todos los pecados.
padres abusivos que matan a golpes a sus hijos, violaciones a niñas inocentes, prostitución, drogas, tropas de soldados destrozando cuerpos de mujeres y niños inocentes con sus armas, guerras, explosiones de las bombas nucleares, cuerpos desintegrados por las armas, robos, mentiras, engaños, usura, traición, adulterio, fornicación, injusticia, injusticia en gobiernos, injusticia en los poderosos, injusticia de los ricos, usura, trampas, corrupción, el holocausto nazi, las muertes de todas las guerras en el mundo, los abusos del poder, el enriquecimiento abusivo, la matanza de niños inocentes en los vientres de sus madres a nombre de la conveniencia, todo lo ofensivo, todo lo repulsivo, todo lo injusto, todo lo malo, todo lo aborrecible, todo lo despreciable, todo aquello que pensamos y hacemos, todo aquello que incluso a nosotros nos produce asco, cayó en Jesús. Y toda la culpa por esas acciones fue castigada en él. Toda la culpa por todos nuestros pecados, desde Adán hasta el último hombre, fueron colocados en la persona de Jesús en la cruz. Y ahí Él fue castigado como si Él hubiera cometido esas cosas, como si Él hubiera cometido esos pecados, como si Él hubiera hecho toda esa maldad. Dios el Padre arrojó toda la enorme pila de basura humana sobre Dios el Hijo en la cruz. Eso es expiación. Y por ese acto, Jesús ganó para nosotros el perdón de Dios. No olvidemos, hermanos, no olvidemos esta verdad. Tenemos un perdón por medio de un sacrificio sublime, un sacrificio enorme. El santo, el puro, el buen Hijo de Dios recibió el castigo por toda nuestra maldad. Por eso tenemos el perdón de Dios. Y esta es la quinta verdad, la última verdad que nos presenta este pasaje. Por ese sacrificio tenemos un perdón completo. Aleluya. Un perdón completo. Mira los versos 10 y 13 de Levítico 5. Dicen que después de que el sacerdote ofreció el sacrificio, después de que el pecador ha confesado, el sacerdote ha hecho el sacrificio, se ha hecho expiación, el pecador recibe perdón. El pecador será perdonado. Podemos ser perdonados. El perdón de Dios está disponible para todos nosotros. Y esta es la última verdad en este pasaje. Y esta verdad debemos atesorarla, debemos grabarla, al igual que las otras 4 verdades. Luego de que hemos confesado nuestros pecados, por medio de la expiación, por medio de la muerte de Cristo,
viene un perdón absoluto. Viene un perdón maravilloso y eterno. Hay perdón en Cristo. Queridos hermanos, no hay verdad más llena de esperanza para ti y para mí en este tiempo difícil que esta verdad. Dios en su misericordia nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Esa es la verdad que debe darnos esperanza, gozo. Mire este pasaje. ¿Qué debe producir en nosotros esto? El salmista dice, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Dichoso. Eso quiere decir feliz, feliz. Hermanos, la respuesta apropiada luego de haber confesado nuestros pecados y recibido el perdón es felicidad, es gozo. Queridos míos, Dios nos puede inundar de este gozo. El perdón de Dios debe producir alegría en nosotros. Feliz, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado. La culpa es removida. La culpa es eliminada. Mi pecado es perdonado. Gloria a Dios. Quiero animarte con estas verdades en este tiempo. Practiquemos nuestro cristianismo a partir de estas 5 verdades y sigamos adelante confiando en este sacrificio, en este perdón eterno. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.